Si, si nosotros pudiéramos describir el libro de Daniel, de lo que sabemos o de lo que hemos escuchado, en muy breves palabras, no más de una oración, ¿cómo lo describiríamos? Quién se anima a decir, bueno, el libro tal, la sinopsis del libro de Daniel, pero muy breve, una frasecita? ¿Conflicto universal? Conflicto universal. Está buena, está buena. Listo, ¿quién más? Gabriel ya se animó. Otra persona. ¿Cómo resumirías una sinopsis muy corta del libro de Daniel? La fidelidad no depende de las circunstancias. Bueno, te escuché un poquito ahí entrecortada. La palabra que más escuché fue la final, la de las circunstancias. Bueno, por aquí Lucía nos escribe, fe, profecía y esperanza. Está bien interesante también esa descripción. Fe, profecía y esperanza. Bueno, una más, a ver, quizás no diga que usted, yo sé que ustedes allá en casa están pensando, uy, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, se va a quedar sin compartir cuál es esa opinión que tiene el libro de Daniel. A ver, ¿quién más? Sí, de Ay, pronto, ¿cómo? sí, fidelidad hasta la muerte. Uy, esa está poderosa. Fidelidad hasta la muerte. Mente maestra, escribe aquí Camilo, perfección. Bueno, eh, esperamos que en el transcurso del estudio de este libro de Daniel podamos ir encontrando todas esas descripciones y ampliándolas. Eh, de pronto ampliamos nuestro campo de visión de lo que pensamos o de lo que sabemos de este libro, y por eso la invitación es para que no se pierdan ninguno de estos martes los estudios que vamos a hacer del libro de Daniel. A Alejandra también le gustó esa definición, esa de fidelidad hasta la muerte. Yo lo colocaría ahí, sí, me gusta mucho. Bueno, empezamos con el primer tema, y es que el libro de Daniel es un libro para nuestros días, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué el libro de Daniel? Ahorita vamos a abordar esa pregunta, está dentro del tema, ¿por qué Daniel? ¿Por qué ese libro escrito en ese tiempo, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando de un libro que está escrito entre 600 y 700 años antes de Cristo, eh, porque es un libro que se aplica para nosotros hoy, que es útil para nosotros hoy, que es fundamental, diría yo. Entonces esa pregunta se las voy a dejar ya para que usted la vaya pensando, bueno, ¿por qué el libro de Daniel? ¿Qué relevancia tiene ese libro para mí hoy? Entonces, mientras vamos meditando en eso, les voy contando, pues, primero que todo, quién fue el autor del libro de Daniel. Obviamente, el profeta, él mismo. Y lo más interesante que me encanta de esta introducción es que el profeta Daniel, el mismo Jesús lo reconoció así. Leamos qué dice Mateo capítulo 24, versículo 15. Por favor, alguno de ustedes abra su Biblia y mire ahí cómo Jesús en sus propias palabras llama a Daniel profeta. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Muchas gracias, Helen. Mira que en ese capítulo de Mateo, en el capítulo 24, empieza cuando Jesús está allí contemplando la ciudad, y los discípulos le dicen, Jesús, por favor, explícanos, ¿qué señales tendremos de tu venida y cuándo será el fin de estas cosas? Y entonces Jesús les empieza a responder, da como dos respuestas en una. Entonces él les empieza a explicar lo que iba a suceder con Jerusalén, la santa ciudad, porque incluso él llora mientras contempla la santa ciudad, y les empieza a narrar lo que iba a suceder en el tiempo de ellos, pero también lo que iba a suceder en nuestro tiempo. Y en medio de toda esa descripción y en medio de las explicaciones que él está dando, entonces habla de una señal muy importante a la cual de ellos debían estar atentos, de la que vamos a hablar más adelante, y le dicen,
Ojo, porque esa señal la dio el profeta Daniel. Entonces es muy llamativo ver cómo el mismo Jesús, ¿cierto?, conocía y reconocía a Daniel como profeta. Otro aspecto importante de la vida de Daniel es que pues era una persona que era muy educada, era una persona importante en su nación en Judá. De hecho, se lo describe como de una persona de linaje de príncipes, de las personas más importantes de este reino. Más o menos su nacimiento está por el año 622 a.C. Y esto es otro dato súper importante para el estudio del libro de Daniel. O sea, entender que en el libro de Daniel lo que él está describiendo y los eventos de los que él nos va a hablar están dados 600 años antes del nacimiento de Cristo y que son relevantes e importantes para nosotros hoy. O sea que es muy importante entender este contexto. Para el tiempo de Daniel, el imperio asirio estaba llegando a su fin, ya estaba en el proceso de decadencia y estaba tomando relevancia el imperio babilónico con su primer rey o el rey más importante, el señor Nabopolassar, quien después de conquistar y pues establecer a Babilonia como un imperio mundial, lo sucede su hijo, que lo vamos a estudiar mucho durante este estudio de este libro, que es el señor Nabucodonosor, quien es el que lleva a Babilonia a su máximo esplendor, a su etapa de oro. En ese tiempo, pues habían 4 reinos que dominaban Medio Oriente, que eran los imperios más importantes del momento. Egipto todavía tenía una gran relevancia a nivel internacional en la política mundial. Egipto era muy importante, aunque ya estaba pues llegando al ocaso de su poder. Otro gobierno, otro imperio muy importante era Lidia, quien va a cumplir un papel importante dentro de la profecía, y el imperio de los medos, que después sería el imperio de los medos y de los persas, y Babilonia, que es de pronto el imperio protagonista del libro de Daniel. Empezamos hablando del rey de Judá, Joacim, y la Biblia nos cuenta, pues, nos da una introducción a lo que sucedió cuando Daniel empieza a escribir, porque lo primero que Daniel nos cuenta es que dice, acompáñenme por favor en la lectura de la Biblia, diré que el libro de Daniel introduce hablándonos de una situación bien difícil y complicada. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Listo? Ustedes me dicen si ya lo encontramos. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y subrayemos esta parte del versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Coloco esto porque es importante, y vamos, si quieren, adelantándonos lo que nos dice el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 36, porque ¿qué pasa aquí? El Señor lleva durante mucho tiempo anunciando a su pueblo, al pueblo, primero al pueblo de Israel diciéndolo, mire, ustedes tienen que ser fieles, tienen que arrepentirse, vean que si ustedes están conmigo, por eso me llamó la atención lo de la fidelidad hasta la muerte, porque Dios le pedía a su pueblo fidelidad. Y pedía y mandaba a sus profetas y les decía, no, mire que si ustedes no tienen esa fidelidad, van a estar sin mi protección, van a estar sin mi cuidado, ustedes van a ir detrás de otros dioses. Y ellos tenían calamidades tras calamidades, reyes malos, hacían lo que querían, hacían todo tipo de abominaciones. Y el Señor mandaba a los profetas y les decía, miren que si ustedes siguen por este camino van a tener que sufrir las consecuencias de su necedad. Y prácticamente lo que encontramos en toda la historia bíblica hasta el momento son llamados del Señor diciéndole a su pueblo que se arrepienta, que vuelvan a Él y que sean fieles. Pero llegamos a un punto en el que la maldad es tan suprema, tan grande, que definitivamente los juicios tienen que ejecutarse y el Señor tiene que cumplir sus promesas en cuanto a la parte de castigo se refiere. Entonces, el pueblo de Israel se separa, ahora queda el reino del norte, el reino del sur, Judá,
el reino del norte se pervierte completamente y se convierte en una ciudad, en una nación prácticamente pagana. Judá resistió un tiempito más, pero igual también cayó, y cuando cayó fue peor. Ellos se contaminaron con la adoración de otros dioses que involucraban muchos ritos paganos que eran sumamente malos, que eran sumamente desagradables a los ojos de Dios. Sacrificar a sus hijos en el fuego, ofrecer alabanza a dioses, dioses falsos, dioses paganos construidos de piedra, de metal. Eran alabanzas en donde involucraban prácticas sexuales desagradables, ¿cierto? Los templos eran atendidos por prostitutos y prostitutas, y tu forma de alabar era llegar allí a hacer todo tipo de cosas abominables, como dice la Biblia, y se hacían todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pasaba. Entonces los juicios del Señor empiezan a ejecutarse, y nos lo describe aquí el libro de Daniel. Empieza diciendo que el Señor, el versículo 2, por eso les dije que lo subrayaran, entregó, permitió, quitó su protección sobre su pueblo, y entonces permite que ellos reciban el castigo para que tratar de entender qué era lo que ellos estaban haciendo mal, y lo que los profetas les estaban diciendo. Eso nos lo confirma, ¿cierto? El libro de Crónicas, segunda de Crónicas, el capítulo 36, ¿cierto? Que es como el libro de Crónicas nos cuenta pues como la perspectiva, la historia de los reyes, y nos dice el versículo 5 al 7. ¿Alguien lo quiere leer? Que lea esos dos versículos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre Pero estos estaba, perdón, discúlpame, es que de pronto no me expliqué bien. Es los versículos 5 y 7, pero de segunda de Crónicas, capítulo 36. ay, perdón, sí. No. De pronto fue que no me especifiqué bien. Si alguien lo tiene, adelante. Sí, yo lo tengo acá. Dice, Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Listo. Entonces les pregunto, ¿describen los dos textos el mismo episodio histórico? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces nos cuenta pues que desafortunadamente el libro empieza con un episodio triste, que es pues hablando de que esos juicios que el Señor prometió llevar a cabo sobre su pueblo efectivamente se cumplieron. Y si nosotros seguimos estudiando los libros de los profetas con un poco más de detalle, pues vamos a saber que esa no fue la única invasión babilónica a Judá y a Jerusalén. En esta oportunidad llegó el rey y llegó y dijo, bueno, usted va a dejar de ser aliado de Egipto, vamos a hacer un pacto nosotros dos, yo me voy a llevar de aquí una gente, me voy a llevar los utensilios del templo. Pues resulta que después el rey que quedó incumplió ese pacto, nuevamente Jerusalén fue sitiada, nuevamente tuvieron que caer bajo el imperio babilónico, y en la tercera oportunidad ya dijeron no más, y Nabucodonosor dijo bueno, y se destruyó todo lo que fue Jerusalén, porque siempre los reyes incumplieron los pactos que se hacía. Pero en medio de esas invasiones, en la segunda invasión de la que después nos habla el profeta Jeremías, nos cuenta pues de que el Señor dijo, voy a dar un tiempo para mi pueblo en esa destrucción, en esa invasión, en ese exilio el que ellos van a sufrir. Voy a darles un tiempo y voy a darle la promesa de que ellos podrán regresar. Y sale una profecía muy importante, que es la profecía de los 70 años, que nosotros podemos ver en el libro de Daniel. Cuando estemos estudiando el libro de Daniel vamos a ver cómo se cumple. Esta imagen les muestra más o menos el camino que tuvo que recorrer Daniel desde que salió de Jerusalén, ¿cierto? Con el ejército babilónico como cautivo. Fue todo el camino que tuvo que recorrer hasta llegar a la capital de Babilonia,
¿cierto? Donde empezó a narrar toda su historia como cautivo, inicialmente como un cautivo de un bajo estatus, pero que gracias a su fidelidad y a las bendiciones que Dios le dio, llegó a ser una de las personas más importantes del reino, no solamente en Babilonia, sino en el imperio persa que lo sucedió después, porque además de eso nosotros tenemos la posibilidad de ver en el libro de Daniel cómo la historia y la profecía se relacionan y se cumplen, y cómo la historia apoya y complementa lo que dice la profecía. Este es pues el mapa más o menos de lo que les mostré de las potencias mundiales que pues tenían su dominio en los tiempos de Daniel. Entonces ahora sí, con esa introducción, entonces les hago la pregunta. ¿Por qué el libro de Daniel es para nuestros días? Dime. Antes de seguir adelante, una pregunta. ¿Cómo podemos saber que Daniel fue uno de los cautivos en la primera invasión? ¿Cómo podemos saber que Daniel fue uno de los cautivos? Porque cuando tú sigues leyendo Daniel capítulo 1, ¿cierto? Allí en el libro de Daniel ya vimos que en los versículos 1 y 2 coincide con lo que leímos en Crónicas. Si sigues leyendo allí Daniel capítulo 1, el versículo 3 dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y él le pide un grupo de muchachos con unas características especiales, ¿cierto? Y más adelante en el versículo 6 nos dice: y entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. ¿Listo? Entonces allí nos describe que en esa primera invasión es donde va Daniel con todo su combo de amigos a ser cautivo en Babilonia. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, quiero escucharlos. Dime, Camilo. ¿Tú puedes retroceder un momentito la diapositiva anterior? ¿Ome? La del mapa. Es ¿Esta? que, ajá, yo sé que hoy es un día de contexto. De hecho, yo no sé si te va a alcanzar para todo lo que tenés en tu cabeza. Esperemos que sí. Es mostrar que el pueblo de Israel técnicamente fue un comodín o una veleta para los pueblos circundantes y para los pueblos civilizados de la época, conocidos hasta el sol de hoy. Y es muy curioso que ver potencias tan grandes como las babilónicas, la media y la persa, la griega, la egipcia, que marcaron tanto la diferencia, hoy por hoy ya no existan como civilización y como religión, y que una tan pequeña como la hebrea o la judía prevalezca a través del tiempo. Eso solamente es providencia de Dios. Lo otro que mencionabas al principio era que Daniel era un libro referente porque el mismo Dios lo mencionaba a través de la figura de Jesús. Y ahorita mencionaste una cuestión supremamente importante y es la profecía de los tiempos. Recordemos que la profecía de tiempo es relevante porque es una forma en que Dios le muestra a su pueblo qué es lo que él tiene pensado y esperado para unas épocas específicas. Y Jeremías había hablado del cautiverio babilónico 70 años para los 70 años. Entonces, las profecías de tiempo tienen una relevancia muy importante, no solamente con Daniel, sino con Juan el Bautista. También la vimos que la había tenido con Abraham, con Moisés. Y en algún momento también vamos a tener que profundizar en ello, porque el libro de Daniel nos hace un abrebocas y es como el epicentro de todas esas profecías de tiempo que vamos a tener. Entonces, ver toda esta maravilla es increíble. Y tratar de condensar toda esta introducción en esta hora o en estos 40 minutos es muy, muy complicado, pero chévere. Ahí vamos. Bueno, Camilo se me adelantó un pasito. Para Bueno, William dilo. y para todos los que estamos acá, yo creo que el propósito inicial o más importante que tenemos acá es entender. Entonces, si por ejemplo William no alcanza a presentar todo el contenido de hoy, seguimos la próximo martes. Lo importante es eso, que aquí todos nos vayamos con algo realmente aprendido. Entonces, no sientan que hay camisa de fuerza con el tiempo, ni mucho menos. Vamos a estudiar hasta que entendamos. Y para eso estamos pidiendo inspiración de parte del Espíritu Santo. Bueno, Gabriel, muchas gracias por eso, porque hay algunos que tienen como más, no sé, o sea, como se sienten más libres y abren el micrófono y dicen: William, no entendí, repíteme, ¿cierto?
Pero entonces, esa es la invitación para que si tú no entiendes, porque como lo dice Gabriel, el propósito es que podamos entender y hayan cosas que seguramente tú preguntes y yo no sé, pero de pronto Camilo la sabe, Gabriel la sabe o alguno de los que está aquí la sabe. Y ese es el objetivo, que mutuamente nos edifiquemos y podamos tener una mejor comprensión del libro de Daniel. ¿Listo? Amén. Entonces siéntanse libres de abrir su micrófono, por eso ahorita digo, quiero escucharlos, quiero escuchar sus opiniones, que digan, bueno, ¿por qué yo como joven, como cristiano, como adventista o como si persona simplemente, porque el libro de Daniel es importante para mí? ¿Por qué es relevante hoy? La historia de ese señor o ese viejito que vivió hace tanto tiempo, ¿por qué eso es importante para mí hoy? Entonces me gustaría escucharlos. Yo no digo nada para darle la oportunidad a otra persona, para que escuchemos a los que hablan más poquito, ¿no? Bueno, yo voy a decir algo. Dale. Para mí, o sea, bueno, aparte obviamente de lo que se aprende en Daniel de profecía, de todo lo que él nos dice sobre los tiempos de ahora, yo le saco al libro de Daniel muchas enseñanzas. Unas, por ejemplo, en el tema de Daniel, cuando Daniel revelaba las cosas al rey o todo, él tenía, o sea, se notaba que el carácter que tenía de Daniel era un carácter, o sea, realmente él tenía una convivencia con Dios increíble, porque Daniel no, o sea, tenía la oportunidad de decir, yo lo hice, yo lo adiviné, y siempre él decía como, yo quiero, rey, que usted tenga claro que yo no lo sé, y si lo sé no es porque sea importante, es porque Dios me lo reveló. Y eso creo que a mí me sirve mucho hoy para, obviamente, para aprender de él. Y que más también sobre la historia de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego. O sea, creo que esa es la historia más impactante para mí del libro de Daniel, la que más me gusta. Y creo que es algo que ha tocado mi vida mucho cuando ellos dicen que si Dios, que sepa y entienda que Dios los puede librar. Y que aún si no, ellos van a seguir y no se van a arrodillar ante el rey. Y creo que eso para mí hoy en día es demasiado importante para no hacer concesiones con el mundo. Porque no importa si Dios no responde como nosotros queremos, no nos vamos a arrodillar ante dioses falsos, no nos vamos a arrodillar ante el mundo y no vamos a ceder ante lo que el mundo quiere que nosotros seamos. Entonces, para mí, aparte de toda la profecía, para mí, por eso es importante el libro de Daniel y por eso me gusta. Ok, bueno, nos vemos la próxima semana. Sí, Lady ya terminó de explicarnos esta librarea. No, mentira, Lady. Totalmente de acuerdo. Pero William, una cosita más. Si solamente para sumar en lo que dice Lady, teniendo en cuenta que acabamos de terminar el libro de Apocalipsis, yo le sumaría que es importante, Daniel, porque aparte de ser un libro profético para el tiempo del fin, y el libro lo dice literalmente, esta profecía es para el tiempo del fin, es un manual práctico de cómo vivir en el tiempo del fin. Y eso para mí es como uno de los valores agregados más bonitos que tiene Daniel respecto a Apocalipsis. No solamente te dice qué va a pasar y cómo va a pasar, sino te dice cómo tienes que vivir mientras esas cosas pasen. Entonces realmente esa parte me llena mucho. Listo, bueno, Juan José había levantado la mano mientras Juan José se motiva nuevamente a hablar. Entonces, si abre su micrófono, yo leo la opinión de Camilo, que escribe a través del chat de Alejandra. Ustedes seguramente la pueden ver allí a través del chat. Dice, es el libro más específico sobre el gobierno de Dios y el ministerio de Jesús en compañía de Hebreos y Apocalipsis. Atentamente, Camilo. Entonces, bueno, ahí tenemos otra perspectiva. Juan José, ¿estás allí? Queremos escucharte. Sí, aquí estoy. Bueno, a mí me gusta mucho Daniel porque en realidad me gusta mucho la historia del mundo, ¿no? Y Daniel te refleja toda la historia, todos los reinos que hubieron, todos los reinos que pasaron, pero aparte te muestra dos perspectivas, ¿no? Los cambios que sucedieron del sábado para el domingo, pero aparte de ello te muestra que Dios siempre estuvo al control de la historia, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho Daniel porque muestra eso, o sea, muestra que el pueblo de Dios pasó por muchas cosas a lo largo de la historia. El pueblo de Dios ha sido cautivo a lo largo de la historia, pero siempre el pueblo de Dios ha tenido el control y la protección de Dios, ¿no? Y ese es un reflejo de Daniel, es un reflejo de fidelidad también, como mencionaron hace rato, ¿no? De Daniel, de sus amigos,
Y algo que me gusta, dándole otro enfoque aparte de profecía, una profesora tenía un proyecto sobre salud, ¿no? Y utilizando a Daniel. O sea, ella utilizaba a Daniel porque allí mostraba que ellos comían cosas sanas y eran no una vez inteligentes, ¿no? Si dice 10 veces más inteligentes que todos los del reino. Y ellos empezaron, y ella y su hermana, que era nutricionista, empezaron a hacer dietas y a curar a la gente con lo que menciona en Daniel, ¿no? Entonces, por eso para mí es un libro súper completo, Daniel, la verdad. Bueno, Juan José, muchas gracias. Ahora sí, con mayor seguridad tengo que cerrar el tema y seguir dentro de 8 días. Pero bueno, gracias a todos los que participaron. No sé si alguien ¿Y falta, qué ¿qué tal? fue, William? ¿Cómo? ¿Y qué fue? ¿Qué fue qué? ¿Qué pasó? Pero no hicimos nada. No, mentiras, mentiras, es molestando. No, sí, no, ellos, estoy diciendo que El tiempo. muy completa esa participación, pero no, mentiras, aquí yo les tengo la parte, tranquila, no te preocupes que para allá vamos. Bueno, yo me hice la misma pregunta y yo, uy, pero ¿qué contesto? Y se me ocurrieron todas las cosas que ustedes acabaron de mencionar, pero entonces consulté la bibliografía de la que dispongo y entonces encontré algo que me gustó mucho. En este libro que se llama El futuro del mundo revelado en el libro de Daniel, que es escrito por el señor Mervyn Maxwell, nos da 3 ideas. Bueno, en realidad coloca 5, pero yo las sinteticé en 3. 3 ideas de por qué el libro de Daniel es importante para nosotros. ¿Listo? Entonces voy a compartirles rápidamente esa perspectiva de él, de por qué el libro de Daniel es relevante para nosotros hoy. La primera razón es porque Daniel es un libro profético, que es la más obvia, la que nosotros sabemos. Daniel es un libro profético y muchas veces en el libro de Daniel se dice, Daniel mismo lo escribe por orden del Señor y él lo menciona, que es un libro para nuestros días. Miren lo que dice, por ejemplo, Daniel 2:28. Léanlo, por favor. Alguien que busque Daniel 10:14, alguien que busque Daniel 12, capítulo 4, versículo 9. Y léanlo ustedes mismos y encuentren lo que el mismo Daniel dice. ¿Quién tiene Daniel 2:28? Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Listo, Helen, muchas gracias. Entonces, mira, más adelante vamos a ver este capítulo con más detalle, pero en síntesis, Daniel está hablando con Nabucodonosor después de una visión que él tiene y él le dice, ¿cierto? Él revela los misterios, Dios es el que sabe todo lo que va a pasar y dice, y lo que ha de acontecer hasta los últimos días. Entonces, por eso ahí mismo Daniel está diciendo, es un libro que es para nosotros hoy. ¿Qué dice capítulo 10, versículo 14? He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Listo? Mire, de ahí nuevamente están en medio de una visión y el ángel le dice, yo quiero que usted entienda qué es esa visión, pero esa visión es para más adelante. ¿Listo? ¿Y qué dice capítulo 12, versículos 4 y 9? Pero tú, Daniel, cierras las palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El 9 dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bueno. ¿Más claro? Por aquí hay un almacén que tiene ese lema, ¿no? Parecido, dice, más barato imposible, entonces yo lo cambio. ¿Más claro? Imposible, ¿cierto? Estamos claros de que el mismo libro de Daniel nos da evidencias de que lo que está escrito en ese libro es para nosotros hoy. ¿Vamos bien? Sí, bueno, señor. Listo. Bueno, yo avanzo. Segunda razón que también la mencionaron ustedes. El libro de Daniel muestra la preocupación de Dios por su pueblo. El libro de Daniel, ¿cierto? Simplemente con el hecho de que el Señor
nos muestre cuáles son sus planes, qué es lo que Él tiene proyectado para nosotros, pues nos indica cómo Él se preocupa y no se pierdan la conclusión de este tema, porque ahí lo vamos a comprobar. Mire que en Daniel capítulo 1, versículo 2, lo leímos ahorita, ¿cierto? Que dice que el Señor tuvo que entregar a su pueblo en manos de los babilonios. O sea, ahí no dice que ellos llegaron y los conquistaron por su poder, por su, ¿cierto? Por su ejército superior, ni nada. Dice, es claro Daniel en decir que el Señor entregó su pueblo en las manos de los babilonios. ¿Por qué? Porque es como el papá cuando le dice a su hijo, papito, no meta el dedo allí en el huequito del toma corriente, porque si tú pones tu dedito allí te va a pasar corriente, ¿cierto? Y el niño, bueno, sí, yo hago caso. Y después cuando no le están mirando, pone el dedo allí en el toma corriente y ¿qué le pasa? ¿Cierto? Le pasa lo que le pasó al profe William cuando era pequeño, que la mamá le decía, no juegue con esas tijeras, no juegue con unas tijeras metálicas porque ella es modista, ella hace ropa. Y a mí un día me pareció chistoso coger las tijeras y cortar el cable de un electrodoméstico. Entonces adivinen lo que sucedió, ¿cierto? Entonces lo digo por experiencia. Entonces eso muestra, ¿cierto? Muestra cómo Dios se preocupa por su pueblo. Lo leímos, vean, lo leímos también en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos, aquí son otros versículos, ¿cierto? Que nos dice, nos termina contando otros aspectos de esa historia que son relevantes. ¿Listo? Versículos 15 al 17. Dice así, y Jehová Dios y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Triste tener que leer eso, pero entonces el libro de Daniel nos muestra eso, que el Señor había hecho todo lo posible. Y aún así, a pesar de que hace todo lo posible y deja que ellos reciban un castigo, todavía les dice 70 años y van a poder volver. O sea, como que sigue extendiendo la gracia hasta lo más posible. Entonces yo digo, el Señor es muy misericordioso con nosotros hoy y extiende la gracia con nosotros lo más posible que está en sus manos. Se ven detalles importantes en el libro de Daniel. Aquí está la tercera, la cuarta y la quinta razón que la resumí en una. El interés de Dios por su templo, por sus hijos. Vea que les resumo para no extender porque quiero cerrar. Ya son las 9. Quiero que ustedes lleguen a la parte final. Dice que Dios se interesa por su templo. ¿Ya? Lo primero que hace Daniel es escribir, ¿no? Y se llevaron los utensilios del templo. Y uno dice, pero deshonraron el nombre de Dios. ¿Y eso de qué así? No, señores, Daniel capítulo 5, versículo 3 dice que más adelante el rey Belsasar saca los utensilios del templo para la fiesta y ahí empiezan a embriagarse y empiezan a celebrar y a hacer lo que hacían los reyes de ese tiempo. Y ese día cuando él comete ese tremendo falta de respeto contra el Señor, ese mismo día el imperio babilónico cae. Y entonces uno se da cuenta cómo el Señor cuida de los más detalles más pequeños de lo que tiene que ver con él y la santidad de sus cosas. ¿Cómo cuida a sus hijos? ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros vemos en Daniel 8:14 tenemos la profecía de tiempo más larga, que nos cuenta grandes eventos de la historia, como por ejemplo, ¿sí? Lo que tiene que ver con la muerte de Cristo Jesús, lo que tiene que ver con el juicio, y cómo Él nos avisa con tanta anticipación de los eventos que va a suceder. Y como lo decía Juan José al principio, cómo Él cuida a las personas. Dice que Daniel y sus amigos iban cautivos, ¿cierto? En el capítulo 4 dice que eran personas buenas, eran buenos muchachos, no eran cualquier aparecido, no eran cualquier, como decimos acá, pintado en la pared. Eran excelentes muchachos que tuvieron que ir a otra nación a ser cautivos, ¿cierto? Y cuando ellos demuestran su fidelidad, miren cómo Dios está acompañando a sus hijos en medio de esas circunstancias. Dice,
Dice capítulo 1, versículo 17 al 20, léanlo por favor. Dice, a esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, ¿cierto? Dice que el 18, en resumen, nos dice que cuando ellos pasaron ese tiempo de prueba que les habían colocado, porque ellos dijeron, no vamos a comer de lo que se come aquí en la mesa del rey, sino que vamos a seguir nuestro régimen alimenticio, ¿cierto? Dice el versículo 19, no fueron hallados entre todos ellos, entre todos los cautivos que se fueron, ninguno era como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿cierto? Y dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su reino. Y es ahí cuando el rey dice, no, yo no puedo aprovechar estos muchachos los tengo que colocar aquí a trabajar conmigo porque esto no lo encuentro en ningún otro lado. ¿Sí? Y empieza el Señor a ejercer su influencia en Nabucodonosor a través de toda la historia de él y del libro de Daniel. Yo siempre acostumbro a decir cuando hablo del libro de Daniel, porque es un libro que me apasiona, que nosotros vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo. Y el Señor obró a través de Daniel y esos 4 muchachos para que un rey de una nación pagana, de las naciones más poderosas de su tiempo, para que él terminara convertido y terminara siendo parte de los que van a estar con nosotros en el cielo. Amén. Los tiempos proféticos. En el libro de Daniel se nos habla, como decía Camila hace un momento, de los tiempos proféticos, y esos tiempos proféticos nos llevan hasta nuestros días. La clave de eso es que hay un principio de interpretación que vamos a ver con más detalle, que es el principio de día por año, ¿cierto? Y para eso tenemos un principio clave que es ese, se encuentra en Números, capítulo 14, versículo 36, ¿cierto? O en el libro de Ezequiel, los versículos 4 y 6. Entonces, creo que por más que avance, no sé, Gabriel, qué dices, pero es que no alcanzo a hacer el cierre del tema hoy. No hay problema, William, tenemos todo ¿No el hay tiempo del ningún mundo. problema? Ok, bueno, entonces voy a terminar aquí. Es que lo que pasa es que el final estaba tan chévere, pero no alcanzamos. Se los voy a dejar para dentro de 8 días. Pero es muy corto, pero es un final bastante interesante. En el libro de Daniel encontramos, como les decía, la profecía de tiempo más larga que se encuentra en la Biblia y la última profecía de tiempo. Después de esta profecía no existe otra profecía de tiempo. Y la forma en que nosotros encontramos como iglesia, como pueblo de Dios, esta profecía, nos indica cómo el Señor tiene una agenda estructurada de una manera tan detallada, tan puntual, y la cumple de una manera tan precisa y tan exacta que a veces hasta a mí me da pena cuando yo soy impuntual y cuando si digo yo no reflejo así el carácter del Señor, ¿cierto? Cuando llego tarde a algún lugar o cuando yo soy impuntual incluso para ir a la iglesia, digo, uy, Señor, qué pena contigo porque tú sí, o sea, la profecía nos demuestra que el Señor ama la exactitud, el cumplimiento, la puntualidad, es impresionante. Y en esta profecía la profecía que encontramos en Daniel capítulo 8, versículo 14, que es como el centro de este libro, nos cuenta con exactitud muchos eventos históricos, el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, cuando la gracia se acaba definitivamente para los judíos y empieza a ser el evangelio predicado a todo el mundo, y cuando inicia el juicio en el santuario celestial, que es una verdad presente para nosotros hoy. Entonces, yo quiero que nos vayamos ahorita con la tranquilidad, con la curiosidad de saber qué va a pasar, porque yo quería alcanzar hoy a terminar de mostrarles algunas cosas que el mismo Jesús nos dice sobre Daniel y cómo lo que leímos en Mateo 24 se corresponde con el libro de Daniel, pero eso va a quedar para dentro de 8 días. Entonces, miren cómo el Señor cumple, se preocupa por su pueblo y cómo el libro de Daniel va a ser vital, fundamental para nosotros como cristianos hoy. Entonces, no se pierdan ni la de dentro de 8 días, ni la dentro de 2 semanas,
dila dentro de un año hasta que terminemos el libro de Daniel, porque seguramente un día que no vengamos nos vamos a perder de muchas cosas. Entonces, invitadísimos todos esta noche a seguir con el estudio del libro de Daniel dentro de 8 días y no se pierdan el final de esta introducción al libro de Daniel. ¿Listo? William, muchísimas gracias. La verdad es que para la primera clase y la cantidad de contenido que hemos tenido nos emociona y nos llena de ilusión todo lo que viene por delante. Sé que Daniel es un libro que realmente queremos aprender y que tiene un valor enorme para el final de los días. Vamos entonces a pedirle a William que si por favor nos tiene una oración para concluir y con eso daremos conclusión a nuestra primera reunión del libro de Daniel. Solamente recordarles que las presentaciones, los videos de las reuniones que estamos haciendo, todo el contenido adicional que también estamos publicando en Google Classroom va a estar disponible para todos ustedes. O sea que si alguien no va a estar aquí, no puede estar aquí dentro de 8 días, todo el contenido va a estar disponible para que lo vea. Si quieren invitar a un amigo que no estuvo hoy, le mandan el contenido de la clase número 1 para que él pueda entonces verlo y unirse en la clase número 2. O sea, no hay excusa para que nos perdamos el hecho de estar aquí reunidos aprendiendo de Daniel. William, ¿te gustaría tener la oración? Yo hablando convencido con el micrófono apagado, pero listo. Claro que sí, vamos a orar. Bueno, los invito para que todos unidos en espíritu, pues cerremos nuestros ojos y nos comuniquemos con nuestro Creador. Oremos. Señor, en esta noche te alabo, te doy gracias, Señor, porque tu amor hacia nosotros es infinito. Y quiero pedirte para que cada uno de mis hermanos, de mis amigos que está conectado en esta noche, en el inicio de este estudio del libro de Daniel, Señor, se apasione por saber lo que tú has preparado para nosotros. Se apasione, Señor, de ver cómo tu amor es tan infinito y tan maravilloso por nosotros que tú te preocupas desde hace más de 2000 años, Señor, te preocupaste por decirnos lo que iba a suceder con el objetivo de que nosotros podamos estudiar y prepararnos para lo que está por venir. En eso, Señor, puedo ver que tu amor por nosotros es grande y que tú deseas que nosotros seamos salvos. Así que, Señor, desde ya te pongo a cada uno de las personas que está conectada en esta noche y seguramente otras que van a venir en tus manos para que el próximo martes a las 8 pueda encender su computador, su celular, su dispositivo, Señor, y pueda conectarse contigo y con nosotros en el estudio del libro de Daniel. Te ponemos en tus manos todas las peticiones, Señor, que mencionamos y que tú ya conoces, nuestras necesidades, todas las falencias, Señor, y situaciones que no podemos solucionar porque somos humanos y no tenemos capacidad ni poder, pero tú tienes, Señor, el poder de hacer todo lo que sea de acuerdo a tu voluntad y sea de bien para nosotros. Así que como nuestra incapacidad es infinita, acudimos a ti que tienes un poder infinito, Padre. Bendícenos en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.